Miren, como dijimos en la parte introductoria, vamos a hablar en el programa de hoy sobre lo que es el tema esencial del debate político en la actual coyuntura, sobre todo las cosas desde la óptica macroeconómica. ¿Qué pasa en la economía dominicana? ¿Cuáles son los conflictos? El expresidente de la República ayer hizo hincapié sobre el tema de la inseguridad. El actual presidente de la República habló de golpes al narcotráfico y sobre todo las cosas como el barrio se ha constituido en el corazón de la reflexión social en el país por los niveles de inseguridad que todos padecemos. Hemos invitado a Iván Jóvenes de Cortiñas, que no solo es economista y buen amigo, sino que ha sido funcionario de una dilatada carrera. Y en función de eso, primero queremos dar las gracias por aceptar la invitación. Iván Jóvenes, desde el punto de vista de lo social y económico, ¿cómo tú ves el país? Primero, darte las gracias, ¿no? Por darme este privilegio de ponerme en contacto con tu escuchado programa. Yo diría que mi esposa y yo somos parte de lo que somos tu radio escucha, porque cuando estamos en el carro o en algún lugar donde estamos en forma permanente, sintonizamos tu programa y qué bueno porque sirve de orientación, de manera que valoro el gesto de ustedes de permitirme compartir mis puntos con tus seguidores. Mira, yo creo que en la República Dominicana se está produciendo un fenómeno en la sociedad que en forma, diría que yo, rápida, se está produciendo un divorcio entre lo que fue la base social que le dio apoyo al partido de gobierno, en donde una parte importante de la población abrazó el discurso del cambio. Sin embargo, en menos de 2 años de gestión gubernamental, conforme lo dicen la mayoría de las encuestas, el presidente de la República y el partido de gobierno han perdido alrededor de 12 puntos porcentuales, que si lo traducimos en números absolutos, eso debe rondar no menos de 500,000 de electores o de votos. ¿Qué significa el haber perdido en poco tiempo esta cantidad? De que la población llana no se siente representada en las acciones gubernamentales, tanto en el plano económico como en el propio plano de la seguridad ciudadana, que hoy día es uno de los puntos más importantes de la agenda nacional, porque en muchas ocasiones cuando se estaba en la oposición se criticaba los hechos de violencia y las situaciones que padecimos muchos dominicanos a nivel de ciudadano común, pero hoy se están reproduciendo, yo diría que en forma potenciada. Y entonces la causa queremos o han querido ubicarla en el hecho de que están siendo patrocinadas desde la oposición, o bien porque ahora se está tocando el tema del narcotráfico que antes no se tocaba. Yo creo que el tema de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia en sentido general, es multicausal y que uno no puede, digamos, despreciar que esas variables están incidiendo, pero hay muchas otras. Yo creo que la fundamental está en el hecho de que los jóvenes dominicanos no encuentran forma de canalizar sus aspiraciones, ya sea el que ha estudiado, ya sea el que tiene una unidad económica o ya sea incluso el que es aspirante a ser deportista profesional. Yo recuerdo cuando yo era adolescente que en mi barrio, y creo que pasaba también en el tuyo, de Villa Francisca, que vecino de San Antón, colindante. Exacto, y competíamos con los equipos de basquetbol. Había un club. ¿Tú jugabas en el Centro Social Obrero? Sí, exactamente, claro. Que era el Club Villa Francisca. Había un club en donde los jóvenes nos aglutinábamos. Igual pasaba en San Lázaro, en San Carlos, en San Antón, y en todos los barrios de la República. O sea, nosotros no provenimos de Popilandia. Exactamente. Y entonces canalizábamos nuestras energías de juventud y no nos desviábamos en términos de inconductas. Bueno, y si en el campo económico lo trasladamos a la parte profesional, cuando tú estudias, vas a una universidad, te gradúas con la aspiración de conseguir colocación y no la encuentras, entonces termina yéndote del país o dedicándote a otras cosas, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, entonces empieza a delinquir. Y esa parte de las causales importante, ¿no?, que explica el problema de la inseguridad ciudadana que padecemos hoy día. Yo pienso una pregunta, Iván. Vamos a ver, para que vayamos respondiendo lo que la gente quiere saber. Algunas personas atribuyen el tema económico, social, a un tema de comunicación del gobierno.
Otros lo atribuyen a la falta de experiencia en el manejo del Estado. Otros más dicen que tiene que ver con factores exógenos, con la crisis del COVID, con el tema económico de la guerra. Otros más, la oposición, dice que es porque el gobierno no entiende cómo se maneja el Estado. Desde tu punto de vista, la situación económica, o sea, la gente va hoy al supermercado, compra el pollo, el arroz caro, el plátano, la yuca caro. ¿A qué se debe? ¿A que ha habido falta de explicación? ¿A que ha habido mal manejo? ¿A que ha habido factores exógenos? ¿Qué es lo que hay realmente? Mira, para facilitar la comunicación, lo más fácil es decir se debe a una causal. Pero yo no creo que se deba a una causal, es multicausal. Y yo creo que de alguna forma tú lo has estado indicando, pero como queriendo presentar que están separadas. No, son colindantes, coinciden. Por ejemplo, hay falta de gerencia, ciertamente. ¿Y cómo se expresa esa falta de gerencia? Bueno, que el gobierno ha recaudado en los primeros 6 meses de este año el 44% de lo que estaba previsto, pero solamente ha gastado el 34%. Entonces ahí tú te das cuenta que hay un desfase entre los ingresos y los gastos. Pero por otro lado, tú encuentras que debió gastar el 14% en gasto de capital por parte del gasto público. Sin embargo, solamente ha gastado el 8%. Entonces ahí hay un desfase. Eso es parte de la gerencia. Hay un tema también de los cuerpos de seguridad. Definitivamente que la Policía Nacional nuestra no responde a las exigencias del fenómeno social que tiene la República Dominicana. Yo soy partidario de que se haga una reestructuración estructural en todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional y los cuerpos castrenses. Vale decir que yo aspiraría, como parte del problema que tenemos en la sociedad dominicana, porque muchos de nuestros policías, de nuestros miembros del ejército, son personas que vienen de abajo, la mayoría vienen de abajo, y padecen de todas las penurias que padecemos la mayoría. ¿Y qué resulta? Que muchos de ellos se prestan a lo indebido, pero otros no, otros tratan de hacerlo bien. Entonces yo creo que si se hace una reforma en donde se elimina el ejército, se elimina la Marina de Guerra, se elimina la Fuerza Aérea, se elimina la Policía Nacional y constituimos 3 fuerzas que bien podría ser una Guardia Costera, una Guardia Fronteriza y una nueva Policía Nacional, con los mejores hombres de todos los cuerpos castrenses y la Policía Nacional, y ahí podríamos tener parte de la solución del problema. Y eso no crearía un problema enviando personas que tú lo saques de la policía, poniendo lo mejor, sacando lo que tiene dudas. ¿Eso no le crearía un problema más bien al Estado, un pasivo de enviar futuros delincuentes o futuros padres de familia que tampoco pueden proveerle comida a sus familiares? Tú creas un pasivo por un lado, pero también crea patrimonio y un activo por otro, porque tú estás entregándole a la sociedad mayor seguridad. Y por el lado del pasivo, bueno, entonces usted tiene que implementar programas, ¿no? Compensatorios que vayan en la dirección de que tanto el sector público como el sector privado puedan absorber, previo a capacitación, inducción que necesitan esos miembros del ejército y de los cuerpos castrenses en sentido general y de la propia Policía Nacional. Entonces tú haces de esos hombres y mujeres que quedarían fuera de lo que acabo de indicar, lo hace nuevos hombres. Y por parte de la sociedad, como parte de las causales, porque había hablado que es multicausal el fenómeno, por parte de la sociedad, naturalmente darle oportunidad a los ciudadanos dominicanos que no encuentran colocación en el mercado laboral. Y para ello se tiene que necesariamente tener un modelo económico inclusivo, que no esté al margen del alcance en sus políticas sociales de lo que es el gasto público. Usted encuentra que en el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno indicó que el 46% del gasto público se iba a destinar a gasto social. Y ciertamente lo está cumpliendo, pero ante la situación mundial y local, ¿es el 46% suficiente para atenderlo? Pues evidentemente que no. Entonces hay que aumentarlo, porque es que tenemos una nueva realidad. Cuando se hizo el programa de gobierno, no teníamos todo lo que produjo y se mantiene con el tema con el factor COVID-19 inflacionario y el factor externo con la crisis y el factor inflacionario con un factor importante. Nosotros estamos teniendo la tasa de inflación más alta en los últimos 15 años. Entonces, ese es un problema. Y quiero aprovechar este programa para decir que nosotros estamos en la primera etapa de la inflación dominicana.
por ahí viene una segunda etapa de la inflación. La primera etapa de la inflación estuvo y está asociada al siguiente elemento. Hubo una demanda, un incremento de la demanda a causa de la expansión del gasto público y a causa de la expansión monetaria. ¿Qué provocó? Vamos a explicarle a la gente para que el que nos escuche en la Francisco Villespes entiende qué es inflación y qué es gasto corriente y qué es todo eso. Bueno, la inflación es fácil de explicarla porque la padecemos todo. Cuando usted va a un supermercado, va a un colmado, va al mercado o a cualquier punto de comercio y no puede comprar lo que usted compraba con 100 pesos a la semana siguiente, ya eso es inflación. Es una inflación que probablemente el Banco Central no logra precisarla en su captación de la información, pero es la inflación. No, pero la proyecta en casi 10% por este año. Sí, y ahora actualmente está en 9.65. Sí. Por eso decía que es la más alta en los últimos 14 años. Entonces decía que esa política, bueno, el gasto corriente es aquel gasto que destina el gobierno en material gastable, en publicidad, en sueldos y salarios, en compensaciones, a diferencia del gasto de capital, que es el que se destina a obras de capacidad reproductiva, vale decir, inversión pública en puentes, carreteras, calles, infraestructura en general. Esa expansión de la política monetaria y del gasto fiscal que se produjo desde el año 2020 hasta recién noviembre, diciembre del año pasado, provocó lo que se puede denominar como un consumo de venganza. Este consumo de venganza viene porque la población estaba reprimida, en primer lugar, por el tema de el confinamiento social, el confinamiento laboral, el cierre parcial de la economía. Y entonces agentes económicos y públicos en general dijeron, bueno, ya empieza la economía a aperturarse, pues tenemos la oportunidad de consumir, especialmente para aquellos que tenían y tienen poder de compra para hacerlo. Pero recuérdate que teníamos una política monetaria y fiscal expansiva. Incluso los pobres estaban recibiendo hasta más recursos porque las remesas en el año 2021 fueron más de 10.000 millones de dólares, la más alta en toda la historia de las remesas. Y esas remesas, obviamente... ¿Se quintuplicaron con respecto al año prepandémico? No se quintuplicaron, creo que más o menos se duplicaron. Pero ahora, ¿qué está pasando con esa remesa que en el año 2022? Que con la apreciación monetaria, los ciudadanos de a pie que reciben esas remesas están recibiendo menos dinero. Porque antes recibían $100, digamos, a modo de ejemplo, y entonces le entraban 6.000 pesos, pero ahora no le entran 6.000 pesos, sino que le entran 5.500. Entonces ya tenemos 500 pesos menos, pero además de 500 pesos menos, tenemos una inflación que es de 9.65. Entonces es un fenómeno dual. Y eso es parte del drama. ¿Cómo tú combinas el elemento inflacionario en el marco de un proceso de crecimiento económico? ¿Cómo eso se traduce en el bolsillo y en el estómago de la gente? Se traduce en forma dramática. Porque el crecimiento económico que nosotros manifestamos en el año 2021, que fue un crecimiento económico importante, usted puede decir que fue un rebote estadístico, ciertamente lo hubo, porque en el 2020 fue de menos 6.7% y obviamente la base comparable es menor. Pero al final, al margen de esa discusión, resulta que la economía creció, pero creció de una manera sobrecalentada. Cuando decimos sobrecalentada en economía, quiere decir que la economía creció por encima de su capacidad potencial. La capacidad potencial de la economía dominicana es de 5%. Crecimos en 12.3%, quiere decir entonces que casi 7 puntos porcentuales por encima del potencial. Es como que cuando usted está levantando pesas, usted le dice, mira, usted solamente puede levantar 100 libras y usted, tratando de ser un mega hombre, o 125, ¿no? O 200, bueno, colapsaría en el intento. Y en el 125 empiezan los problemas en las rodillas, problemas en la muñeca, en las articulaciones y colapsa tu cuerpo. Lo mismo pasa con la economía. La economía, al crecer en demasía, provocó entonces parte de la inflación que hoy día padece la población dominicana. Y eso se traduce en menor capacidad de compra, en mayores niveles de pobreza, en menor calidad de vida también de la población. Porque quienes pueden seguir comprando porque tienen determinados niveles de ingreso, lo que hace es que reduce la calidad de los productos que compra. Si compraba aceite de oliva, comprará aceite de soya, ¿no? Y si compra arroz super selecto, comprará arroz corriente o arroz
normal. Y así se van degradando la calidad de los productos que consume. Y eso es una manifestación de cómo la inflación impacta en la población de menores ingresos. Mejor, vamos a una pausa. Después de los comerciales, volvemos en esta que es Tu Voz al Mediodía.